Muchas gracias, muy buenas tardes, casi buenas noches, aquí desde el piso 15, la planta del diario 5 Días, las oficinas y la planta transmisora del diario 5 Días y la televisión 5 Días, en una emisión especial de mi programa Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y soy el creador de este programa de análisis sobre sociedad, economía y política. Ya suponen cuál es el tema de hoy. La declaración del secretario Antony Blinken con relación a la designación del vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y del asesor jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte, por participación en corrupción significativa. Ese es el título que tiene el documento oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y sobre ese tema, mi entrevistado, como la vez pasada, la vez anterior, cuando Horacio Cartes fuera designado, también significativamente corrupto, hoy me acompaña Benjamín Fernández Bogado vía Zoom, a quien le saludamos. Hola, Benjamín. Muy buenas tardes para ti y para tu audiencia. Muchas gracias. Antes de que conversemos, me gustaría ver con la audiencia y contigo, y después leer algunos párrafos de la declaración y analizar en sus dimensiones desde la perspectiva del pensamiento crítico. ¿Cuál es el propósito de esta segunda declaración? Entre paréntesis o entre comillas, ¿cuáles son los intereses norteamericanos que están siendo afectados? Por lo tanto, aparece esta segunda declaración. No son intereses solamente paraguayos, o deben ser intereses también norteamericanos los que están siendo afectados, digo yo, es mi hipótesis. En segundo lugar, ¿cuáles son los datos y evidencias sobre los cuales las hipótesis de este embajador, quiero que me las pruebes? Este señor ofreció soborno, dice el señor Duarte, a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros. Plata era el tema acá. En tercer lugar, ¿cuáles son las perspectivas desde las cuales se hace esta declaración? Y por último, si podemos llegar a una conclusión. ¿Podemos ver la declaración, por favor, la grabación? El día de hoy, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la designación del vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en los procesos públicos. El anuncio del secretario Blinken también incluyó la designación de Juan Carlos Charlie Duarte Martínez por su participación en los mismos hechos. El secretario de Estado está haciendo esta designación ahora porque ha recibido información creíble de la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa. A pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de $1 millón americanos a un oficial público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. Los actos corruptos de Velázquez y Duarte socavan la confianza del pueblo paraguayo en la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay. Estas designaciones significan que tanto Velázquez como Duarte
junto con sus familiares inmediatos, Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionisio Adalberto Velázquez Jiménez, Sonia Rebeca Velázquez Escauriza, Hugo José Velázquez Escauriza, Ninfa Concepción Vera Morera y Tamara Duarte Martínez no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Como pueden ver, tanto para el señor Cartes y su equipo político dentro de la ANR, como para el señor Velázquez en el día de hoy, el ejercicio de la política, supongo que ya se habrán dado cuenta, es un plebiscito a diario. Entonces le pregunto a Benjamín, ¿qué se puede leer de esta declaración en primer lugar, Benjamín? Estados Unidos se ha reafirmado con esta declaración en contra del vicepresidente Velázquez y de su socio desde los tiempos de la Fiscalía en Ciudad del Este, el abogado Duarte, de que están en contra de lo que se denominan los crook. Los crook son los sinvergüenzas, los delincuentes, los malandros, como dicen en Brasil, y usted que vivió mucho tiempo allí sabe la implicancia de ese término. Estados Unidos ha emprendido una lucha contra los crook porque se dieron cuenta de que estos, con el nivel de permeación en el ámbito institucional, han terminado por destruir toda base social y legal de la democracia. El concepto del Estado de Derecho ha sido distorsionado por la aparición de los crook en la escena política nacional, que con el dinero, que es su manifestación externa más trascendente, han acabado por corromper por completo a nuestro país en todas sus instituciones. La cuestión clara y elocuente es, por un lado, entonces, una gran lucha en contra de los sinvergüenzas y de los malandros que vienen destruyendo la democracia y afectando severamente el orden democrático de nuestros países. Estados Unidos, cuando hace una afirmación de este tipo, evidentemente está pensando en sus intereses. Y cuando nosotros nos enojamos por una cuestión como esta y la calificamos como intromisión, en realidad deberíamos admitir nuestra inutilidad para poder tratar a nuestros propios crook como debieran ante las normas que debiéramos. Si en el Paraguay la que realmente protege y valida las acciones de muchos de estos delincuentes ha podido superar por tercera vez un juicio político, y con este nivel de descrédito de la justicia tan grande, lo único que nos queda es una cuestión como la que esta mañana volvió a reafirmar Estados Unidos. Estos sinvergüenzas le hacen mucho daño a la República y decimos con claridad que por lo menos sean ustedes capaces de investigarlo. Con el caso de Cartes no se había dado de forma tan directa una cuestión delictiva cometida en territorio paraguayo, como lo graficó hoy el embajador norteamericano, donde dice que su socio Duarte habría intentado entregar $1 millón para sobornar a un funcionario en un caso que involucraba al vicepresidente Velázquez. Tira la pelota en definitiva al campo de la investigación judicial paraguaya. Ahora ya no podemos estar simulando de que no sabemos, que no nos interesa, o como dijo Santiago Peña, la opinión de los Estados Unidos no cuenta para el electorado paraguayo. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias que se pueden ver entre la declaración de Cartes, con relación a Cartes, perdón, y la declaración de hoy con relación a Velázquez? Por favor, doctor. La semejanza es que ambos están definidos por ellos como crook, como sinvergüenzas, y han definido cargar contra ellos, y la señal ha sido muy clara y muy elocuente. Primero vamos por el actor principal y político del país de la última década, que llegó incluso a ser presidente de la República y ahora pretende ser presidente de los Colorados. El mensaje ha sido claro y determinante. Vamos a la cabeza, no vamos a ir a personajes secundarios. Después han terminado por incluir en esta segunda tanda a Velázquez, su familia y también a su socio Duarte. En ese mismo tono, la semejanza es: no queremos este tipo de gente de nuestro lado, no creemos que realmente aporten a la democracia del Paraguay
y por el contrario la desacreditan con sus acciones. Las diferencias son en que uno de ellos ha dejado un cargo administrativo superior, la presidencia de la República, aunque sigue siendo un actor fundamental y está metido en la financiación de la política en su manera más rancia y baja posible. El otro, Velázquez, es el vicepresidente activo del Paraguay y el candidato a las internas coloradas que lo podría llevar a la candidatura de ese partido en las presidenciales del 30 de abril. El mensaje quiere decir con esto de que no se van a quedar en cuestiones simbólicas, que van a enviar señales claras y que no importa la condición en la que se encuentre esa persona en ese cargo, van a cargar contra él. Velázquez ha sido conocido por los norteamericanos desde hace mucho tiempo y el propio vicepresidente se ufanaba de sus continuas y reiteradas visitas. Fue un aliado importantísimo durante el gobierno de Cartes. Fue durante 4 años presidente de la Cámara Baja, en donde se inician los juicios políticos, y tenía una relación crematística muy intensa con el expresidente y su equipo para sostener la solvencia y la lealtad de quienes eran parte de ese equipo. Dicen en esa época que el mensalao era una forma ordinaria y común de duplicar el salario de los diputados para que nunca fueran en contra de los intereses del presidente. Esa es una historia que tiene que ser alguna vez investigada de forma profunda en nuestra historia democrática del país para saber la profundidad y la responsabilidad de cada uno de esos actores. Pero también Velázquez fue el que fue llamado por Estados Unidos para decirle: usted no puede seguir apoyando a Cartes y menos en esta enmienda inconstitucional que pretende para ser reelecto. A su vuelta de Estados Unidos, Velázquez, presidente de la Cámara Baja, paró la posibilidad de estudiar en un día sábado lo que decidieron los senadores en términos de posible reelección presidencial. Aquel gesto le valió la confianza de Abdo, que lo eligió posteriormente su candidato a vicepresidente y con quien llegó a obtener la victoria posteriormente. Yo creo que el mensaje es elocuente en ese sentido. Son iguales en que ambos son crook para ellos y son diferentes porque uno ocupa un cargo administrativo relevante y el otro ya fue un expresidente. Exacto. Hace mucho vengo predicando, Benjamín, en Paraguay, que si pudiéramos caracterizar a nuestro país, sería un modelo mixto en el lado económico de primitivismo productivo que extrae riqueza única y exclusivamente de la tierra, sin considerar extraerla de una forma más sostenible, pero más difícil, de la inteligencia humana. Y por otro lado, tú me has escuchado el crony capitalism, que dicen los americanos, el capitalismo de secuaces, que hoy se muestra crudo, desnudo, tanto con la designación de Cartes hace pocos días y hoy con la designación del señor Velázquez. Y las características que suelo escribir y decir en mis podcasts, etcétera, son las siguientes. Número 1, que el Estado paraguayo se convirtió en una especie de club de exas, club de amigos de secuaces, mejor dicho, el crony capitalism, y eso conspira contra el mercado, como dice este profesor de Chicago, Friedman. Milton Friedman dice que tanto en el sistema económico como en el sistema político, que es la democracia, debe haber mercados. Y que en los mercados, los mercados son eficientes cuando toda la información es transparente y se ve reflejada en los precios. Podríamos decir que es un problema para los Estados Unidos, la mayor economía de mercado del mundo, el hecho de que en Paraguay podamos volver, como hay amenaza en el Brasil, estuvimos conversando ayer, a un sistema político no democrático y a un sistema económico donde no exista mercado, lleno de monopolios, y que esas dos amenazas conspiren contra los intereses norteamericanos y por eso en menos de un mes o en un mes quizá están dando 2 señales muy fuertes como estas? Yo creo que habría que agregarle 2 nuevos elementos. La democracia patrimonialista, esa que toma el Estado y lo captura como botín familiar, también ha tenido un claro mensaje con estas 2 denominaciones significativamente corruptas.
porque no solo castigan a Horacio Cartes, también lo hacen con sus 3 hijos. Y en el caso de Velázquez también incluye a la mujer que fue fiscal adjunta durante mucho tiempo con Sandra Quiñones y también a sus hijos de ambos matrimonios. O sea, la cuestión acá es no solo te castigo a ti, sino castigo a tu familia, que ha venido reproduciendo en su forma de conducta todo lo que nosotros despreciamos. Solo como dato, la familia de Hugo Velázquez se lleva del presupuesto general de gastos de la nación $500,000 anuales en salarios. Ya no hablemos de lo que podría resultar del tráfico de influencias de cada uno de ellos en las diferentes reparticiones donde se encuentran nombrados. Creo que es un duro golpe también a la democracia patrimonialista, familiar, aquella que capturó el Estado para sí y se cree dueño y propietario de ese botín que es realmente el reflejo de la nación jurídicamente organizada y que está sostenida por nuestros impuestos. Ese es un elemento que habría que entender también detrás de todo esto. No es solo tú el culpable, sino también tus familiares que te rodean. Y la otra cuestión que también viene contra nosotros es el hecho de acaben ustedes los paraguayos con su cinismo y su hipocresía. Todos ustedes conviven con algún tipo de corrupto todos los días en los ámbitos familiares, de amigos, en los juegos de piquibol y en las reuniones de exalumnos, en los encuentros en las parroquias o en los templos evangélicos. Basta ya de seguir fingiendo de que realmente ustedes no lo sabían o no comprenden el tamaño que esto supone para la relación constante y permanente en la vida social. La otra cuestión en el caso de Velázquez, que fue un actor político que se inició como presidente de seccional, después fue fiscal de Marcas, fiscal adjunto en Ciudad del Este. Él ha sido un gran baleador de muchos hechos ilícitos cometidos en frontera y posteriormente se da cuenta como fiscal que el poder lo tienen en realidad los políticos, que son ellos los que mandan sobre fiscales y sobre jueces, y se vuelve político siendo diputado durante un par de periodos. En ese momento Velázquez se da cuenta de que la capacidad de articulación desde la política para pudrir instituciones es suficientemente grande y no se contenta solo con la cuestión de ser él un referente en diputado, sino también coloca a su mujer como fiscal adjunta de un ministerio público devorado de incompetencia y de corrupción. Lo que estamos viendo también es un mensaje claro y contundente contra la llamada democracia patrimonialista. Y en el caso particular de Velázquez, está diciendo, este es un caso que les corresponde a ustedes investigar. Ese $1.000.000 que ofrece a un funcionario público, otro funcionario, como el caso de Duarte, tiene que ser investigado y vamos a saber cuál es el caso en particular al que se refiere la embajada norteamericana con lo que afirmó en el día de hoy. Creo que si comenzamos a estirar de esa punta del ovillo, vamos a conocer mucho el grado de inficionamiento de esa democracia, de ese capitalismo de cómplices y de bandidos que le ha hecho tanto daño a toda nuestra economía, al punto de que algunos miren de que casi alcanza el Producto Interno Bruto formal de nuestra república. Robert Sick, a quien tú lo conoces, lo debes haber leído, un politólogo, un intelectual norteamericano, dice que la libertad trastorna los patrones. Liberty upsets patterns, dice. Eso quiere decir que debe cambiar el status quo, cuando hay transparencia, cuando hay libertad, cuando hay democracia. Quiero preguntarle al doctor Benjamín Fernández Bogado ahora, ¿cómo van a ser trastornados o cómo va a ser trastornado, modificado, cambiado el status quo? Primero, en la interna colorada, ¿cómo queda? Y luego, un escenario prospectivo incluyendo a la oposición, por favor, doctor. Una de las cosas importantes de este caso es que Hugo Velázquez, a diferencia de Cartes, inmediatamente dijo, yo renuncio a mi candidatura a la presidencia de la ANR. No puedo ser el candidato de un movimiento mientras yo soy señalado como significativamente corrupto. Por el contrario, Horacio Cartes dijo, voy a trabajar 5 veces más y solamente muerto me sacarán de carrera. Hay una gran diferencia entre ambos. Uno admite su responsabilidad y afirma que peleará fuera de su cargo de vicepresidente al que renunciará además para limpiar su buen nombre. Eso es lo que acaba de decirlo. Yo creo que Velázquez en ese sentido tiene un mayor sentido de la república y del sentido de la institucionalidad. Con Cartes la cuestión no ha sido para nada cercana a eso
y ha habido una reafirmación de que va a continuar hasta el final. Creo que para los colorados plantea el tremendo dilema acerca de con qué tipo de bueyes todavía pueden arar la búsqueda de la presidencia del 2023. Para la Concertación es una gran oportunidad. La fractura, la ruptura al interior de los movimientos que tiene a sus dos líderes significativamente corruptos, les da una oportunidad enorme que si no llegan a ganar en el 2023, deben colgarse el San Benito de inútiles por lo menos por 100 años. Creo que las condiciones están dadas para eso, pero necesitamos un Efraín Alegre mucho más contundente y claro en torno a lo que él quiere con aquello de patria o mafia. No se puede quedar la Concertación en un eslogan. Hay que buscar articular las visiones de cada uno de estos grupos y movimientos y deben sumar hacia un propósito de hacer una república diferente a la que hemos tenido hasta ahora. La Concertación buscando solo el poder por el poder no alcanza para la gente. Ya hemos tenido varios ejemplos de ese tipo donde hemos escogido al menos peor, al menos malo, y no hemos profundizado la calidad democrática como debiéramos. Deberíamos buscar ahora a los mejores, a los que realmente nos garanticen eso que tú habías afirmado recientemente en torno a la transparencia y a la capacidad institucional de responder a nuestras exigencias. Si todavía nos tienen que moderar desde afuera, si todavía desde Estados Unidos tienen que calificar. ¿Se fue la señal? Una gran oportunidad para una concertación con figuras renovadas y con actitudes distintas. No es suficiente con decir quiero el cambio, hay que mostrar cómo se hará ese cambio. Al escenario actual, ¿la concertación es una concertación de verdad o es una concertación aún no concertada? Me refiero a los términos de distribuir las áreas de responsabilidad, dejar claro quién se ocupa de qué, para evitar que todos estén peleando por ser vicepresidente, de manera tal a taclearle al presidente si lo que es ambiguo todavía en la concertación no se define, para sacarlo del pareo, para sacarlo de la cancha en el futuro, si se llega al poder. ¿Será que la concertación tendrá la madurez política suficiente, doctor, como para aprovechar esta oportunidad que se le da? No sé si ya es, en primer lugar, ya pregunto, ¿es el game's over? ¿Terminó el partido para el Partido Colorado o va a seguir jugando el Partido Colorado, valga la redundancia? ¿Y será que la concertación va a saber aprovechar este rebote en el área grande que le está tocando y que le está dando el gobierno de los Estados Unidos? ¿Será que están concertados como equipo? ¿Será que tienen directores técnicos que ya saben cuál va a ser la jugada porque hay un rebote en el área grande? ¿Van a poder meter o no el gol? En realidad yo diría que no terminó el juego político democrático propiamente, terminó un sistema de jugar. Aquel que decía que el más pillo, el más ladino, el más mentiroso, el que tenía mayor capacidad de engañar al otro, de comprar al otro, el que tenía el dinero para comprarse a quien se le pusiera enfrente y no tenía ningún costo, al contrario, era profundamente admirado aquel que tenía esos recursos. Ese modelo se acabó. Aquellos que jugaron en contra de eso también tendrán que modificar su sistema. Ya no es suficiente con decir vamos a jugar al contragolpe o como a usted le gusta mucho el deporte y el juego, jugar al rebote en el guarará. Ahora hay que tener un proyecto de equipo y de funcionamiento en torno a lo que se quiere. Esto lo que va a demostrar es que el modelo político paraguayo, con la forma habitual de jugar durante este tiempo democrático, se acabó. Es el momento de plantear un nuevo sistema que realmente haga que la gente se entusiasme por un sistema democrático y no crea que no vale luego la pena de buscar el cambio porque todos son iguales finalmente. Esa ha sido la estrategia muy eficiente de los corruptos, que siempre han dicho no te metas con mi corrupto que yo no me meteré con el tuyo. Y eso nos ha llevado a un deadlock, nos ha llevado a una trancada, porque en general de un sistema que no ha venido para responder como sea. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda, en torno a la concertación, yo sigo creyendo, utilizando una expresión en inglés, es wishful thinking. Es una expresión de deseos, es algo que quieren,
pero que no ha venido siendo trabajado como debiera. Creo que hay una incapacidad de sus actores para entender qué es lo que se quiere. Lo que están proyectando es que solo anhelan el poder para beneficio particular de cada uno de ellos o de la pequeña porción de poder del que son representantes. Pero no aparece una concertación que realmente sintonice con la gente. La concertación ha sido construida en el imaginario como una lucha contra los Krug, pero si estos han sido ya definidos e incluso señalados de manera extraordinariamente clara por los Estados Unidos, va perdiendo el discurso, va perdiendo el sentido. Y lo que tendría que trabajar ahora, buscando esa idea que a usted le gusta mucho de lo religioso, es que debe agregarle evangelio. Hasta ahora es solo rito en busca del poder de siempre, que ya la gente no le convence y por el contrario, detesta y le desagrada. La concertación tiene que encontrar una manera de lograr que el entusiasmo vuelva a encarnarse en la gente. Si solo buscan el poder por el poder para reproducir lo mismo, pueden terminar acabando como en la experiencia que tuvieron con Lugo y con Franco. Siguiendo en esa misma línea, lo que vemos mucho, doctor Benjamín, son proyectos de poder, incluso dentro de la concertación. En el Partido Colorado casi siempre fue así. No vemos lo que se llama un plebiscito programático dentro de las propuestas de gobierno que presentan los diferentes actores políticos o dentro de la oferta política, tanto en el Partido Colorado, en la ANR, como en la oposición. Concertación o por fuera de la concertación, donde hoy está jugando Euclides y creo que Chilaver, ¿verdad? La pregunta es la siguiente, pero antes quiero hacer una pequeña reflexión, siempre futbolística para hacer un poco la analogía. Dicen que los equipos, las empresas y las naciones excelentes para llegar al gol, que es el propósito, 50% en fútbol es suerte, aleatoriedad, es algo estocástico, centro, cabeza y gol. Un centro, cabeza y gol, modelo selección paraguaya a lo UBA. Y después tenemos el modelo del Barcelona, que es talento. Las organizaciones excelentes suben la dosis de talento y bajan la dosis aleatoria, estocástica, la suerte. Y las organizaciones mediocres suben y apuestan más al talento, perdón, a lo estocástico y bajan el talento. Las empresas excelentes suben el talento y bajan la suerte. Y viceversa. Pregunto, en la oposición o incluso dentro del Partido Colorado, ¿por qué no? ¿Quiénes serían los candidatos que viendo que, como usted acaba de decir, se acabó el juego aleatorio, se acabó el juego a lo Cachiay, ahora parece que vamos a tener que jugar en serio? ¿Quién sería el Pep Guardiola ahora que organice este equipo paraguayo para el 2023 o en el Partido Colorado, repito, o en la oposición, que nos obligue a jugar como juega el Barcelona, que hace 17 pases y llega al gol, o que aprovecha de manera tajante un rebote frente al arco y llega al gol, al propósito, que es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía paraguaya? ¿Quién va a hacer ese cambio rupturista? Voy a tirar nombres. Alegre va a poder ser el Guardiola, va a poder ser Burt, va a poder ser Villarejo, o va a poder ser, creo que está Fleitas también en la concertación, Euclides, el Chila, no sé si entra Dins ahora a la cancha en el vacío que deja el señor Velázquez, o no sé si el vicepresidente Juan Manuel, o el señor Peña, que también tiene muy buena intención de votos. ¿Quién es el director técnico que va a aprender, que va a leer el feedback y va a decir, no terminó el juego, terminó una forma de jugar mediocre y comienza otra forma de jugar mucho más talentosa? Democrática en el Paraguay desde 1989, que el director técnico se llama el tío Sam, Estados Unidos. Ese es el que va a determinar la jugada y la forma en que tendremos nosotros que reproducir
un nuevo sistema. Nos están diciendo desde afuera, cuando entramos al mundo global, nos ha llenado también de oportunidades como también de deberes y responsabilidades, hemos tenido que aceptar una cuestión como esta. Recuerdo cuando Stroessner tuvo un embajador norteamericano llamado Clay Taylor, que se reunió con unas mujeres en pro de la democracia, y el gobierno de Stroessner, con Montanaro a la cabeza, le tiró gases lacrimógenos al jardín de la casa. Y creyeron que con eso espantarían a los Estados Unidos de ser parte del arbitraje de la política paraguaya. Eso no entendió Stroessner tampoco cuando Vernon Walters, aquel general políglota norteamericano, vino y le dijo que el game over había sido decidido ya desde hace bastante tiempo. No lo escuchó, siguió adelante con lo mismo y llegó un par de años después el golpe de Estado que puso fin a su régimen. Creo que en este momento el técnico del nuevo modelo democrático del Paraguay es el tío Sam, que con su sombrero alto y su particular vestimenta nos está señalando cuál debe ser la línea que tengamos que escoger. Nos vamos a resistir, porque nosotros no somos un pueblo disciplinado, ni menos aún rutinario, que lleve a que juguemos en el modelo del Barcelona que recientemente hablábamos. Vamos a seguir muriendo en nuestro sistema, pero vamos a terminar sacando a un montón que realmente apestan. Vamos a tener que decirles: te hemos acompañado hasta el cementerio, pero no nos pidas que nos enterremos contigo. Para los opositores está la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Efraín Alegre es un técnico que cree que la fortuna es todo para él, porque él afirma que ha perdido en las dos ocasiones anteriores por culpa de ella. A veces, cuando creemos demasiado en la suerte, ella termina jugando en contra nuestra. Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados, dando a entender de que no es la suerte en la que debemos sostener una carrera o una campaña determinada. Mi percepción es que gran parte de los políticos nacionales juegan a que las circunstancias le den favorablemente la oportunidad de alcanzar el poder. Alegre para figuras nuevas. Entre ellas, creo que Villarejo ha sido el más coherente en un discurso acerca del modelo de república que necesitamos. Tiene un partido viejo y obsoleto en sus ideas, especialmente en términos sociales. Pasa lo mismo con Soledad Núñez, que dijo que podía entusiasmar a los jóvenes asuncenos y de Central, y que Wagner, el ex senador, ha convertido en una figura baleadora de ella al interior del PLRA. Con su cercanía con Cartes, con no habernos explicado con claridad por qué nunca se opuso a la enmienda reeleccionaria de Cartes, por qué nunca dijo nada sobre la violación constitucional y jamás fustigó el asesinato del joven Quintana, el margen de maniobra para ellas en términos de una democracia que tiene que ser explicada y tiene que ser persuadida hacia el elector, es poco margen también el que le queda. Lo testimonial es lo que aparece con Chilaver, con Payo Cubas, con Euclides Acevedo, quien también juega a la posibilidad del Guarará que le dé una chance. Me parece que al interior de la estructura de Abdo Benítez estarán observando las opciones, o si se decantan por quien a él le gusta mucho por su cercanía en negocios y a nivel de familia, que es el empresario Luis Petengil, de la empresa 8A, que tiene muchos peros también en materia vialera, o se decanta por Brunetti, que ha venido jugando con la suerte y le ha venido yendo bastante bien. Creo que en el tema de responder a eso, Abdo se decantará por uno de ellos. En carpas cartistas seguirán creyendo que lo que dice la embajada americana no tiene impacto en lo electoral a nivel local. Yo creo que están subestimando, inclusive las listas que puedan venir podrían también dejarlos sin muchas chances electorales. Concreta dentro de la concertación, doctor Benjamín, el aroma cartista que tiene Soledad o que el aroma que le atribuyen, ¿ella y el señor Alegre van a sobrevivir a ese aroma? Eso solo lo dirá la reacción de la gente. Veo mucha gente cercana a Soledad Núñez que lo apoyaba en Asunción estar desencantado con que ella se una a Alegre. Y en las circunstancias actuales le pidan que corra por separado, eligiendo a alguien para su compañero o compañera de fórmula.
O sea que no es el problema solo para Alegre, ya es un problema también para Soledad Núñez. Y la otra cuestión es cómo podría sostenerse esto en las condiciones del Guarará democrático en el que nos encontramos, donde las aguas han sido agitadas de manera brutal por lo que ha dicho Estados Unidos en estos últimos 15 días. Creo que el aroma cartista es un aroma catinga que no favorece para nada la suerte electoral ni de sus protagonistas y menos de sus electores. Yo creo que les vendría muy bien un buen baño y un buen desodorante. Digamos, analizando dentro de la concertación, ¿qué le faltaría a Sebastián Villarejo para decolar, como dicen los brasileños, para tomar vuelo? Él no es un proyecto de una escudería, sino que es un proyecto de carácter nacional. Pareciera que busca solo justificarse con quienes sostienen esta escudería desde hace varios años, desde su fundación en realidad. Tiene que animarse a ser un líder nacional. Puede crecer sobre la base de su experiencia tanto en la Junta Municipal como en la Cámara de Diputados. Y tiene mucha posibilidad incluso de lograr entusiasmar a la gente joven como él en esta tarea de construir un electorado harto y desencantado que pueda ir en forma masiva a votar de manera diferente y distinta. Tiene también menos agregados en contra que le podrían endilgar los dos partidos tradicionales. Creo que con esos argumentos, y si pudiera escoger a una figura académica cercana a las posiciones de centro-izquierda, Villarejo sería una excelente alternativa. Tendría que buscar con urgencia a alguien que realmente se parezca a ese perfil. Si lo logra hacer, podría crecer en el campo, en el interior, en donde realmente están muchos de los votos de los paraguayos y también de las comunidades urbanas, que son básicamente comunidades migrantes, cuya primera lengua es el guaraní. O sea, aquel que se comunique muy bien en esa lengua tiene muchísimas posibilidades de hacer un ticket que vaya a las elecciones del 2030 con muchas posibilidades y también primero en la concertación de diciembre de este año. En la misma línea, ¿qué le faltaría al ex intendente de Asunción, Martín Burr, para ser un competidor con posibilidades de ganarle a Efraín Alegre? Burr viene de la carga de haber sido un intendente muy malo de Asunción. Y eso está en la memoria, en el recuerdo de los stakeholders de la política paraguaya. Que a sacarse de encima eso y el hecho de haber sido el jefe de gabinete de Federico Franco después de que este sustituyera a Lugo, no lo presenta como una figura atractiva. Casi es como dicen los jóvenes, ya fue. Alguien que ya tuvo su oportunidad y no la aprovechó como debiera. No tiene ninguna posibilidad en la competencia frente a Efraín Alegre. Eso es como competir un camión Magirus Deus frente a un fitito. Estas preguntas específicas que estoy haciendo sobre candidaturas desde dentro de la concertación son preguntas que las hago hoy, en este escenario, en este nuevo escenario, después de la declaración de esta mañana. ¿Qué le faltaría a Euclides Acevedo, a quien también le ven con un aroma similar al que tiene Soledad, un aroma colorado, no precisamente cartista? A veces algunos dicen que sí, es cartista, y otros dicen que es Mario Abdista, y todavía no tiene la suficiente confianza de quienes querrían cambiar rupturísticamente esos dos aromas. Una de las virtudes fundamentales de un político, decía Sócrates, es la previsibilidad. Y Euclides Acevedo es un personaje imprevisible para los que se encuentran cerca de él, como también aquellos que han visto el discurrir de su vida política. Empezando con un liderazgo en el socialismo del PRF y luego decantándose por un partido de centro derecha o casi de derecha, que fue el Encuentro Nacional con Caballero Vargas. Y después también terminando como canciller de Mario Abdo Benítez. Él está jugando mucho al factor de la suerte, que le den la ocasión de que en medio de las fracturas, disociaciones y conflictos, alguien le pueda ver con alternativa y que Abdo, por haberlo tenido en su gabinete, desde un poder ejecutivo desgastado, lo pueda apoyar de alguna forma. Yo creo que Abdo se decantará por una figura que va a perder en las internas de su partido y también después terminará afirmando de que no fue el candidato suyo el que perdió, sino el candidato
del que él realmente se encontraba cuestionándolo, como podría ser Santiago Peña. Creo que en ese sentido, la figura de Abdo es no jugar a un ganador, sino elegir a un perdedor. Y en ese sentido, ese tipo de sacrificios no le ha sido muy extraño a lo largo de su vida política a Euclides Acevedo. Hay un líder que dicen algunos, en la perspectiva de Max Weber, carismático. El más carismático de los líderes políticos paraguayos, en mi opinión, de lejos, es Fernando Lugo. Carismático. No sé si es el más confiable, el más previsible, etc. Hoy, dos de los líderes paraguayos políticos han recibido disparos morales, no mortales. HC y HD. Y un líder, el carismático, está también hoy en una cama, espero que se recupere, recuperándose, valga la redundancia, espero que se recupere, está con un ACD, según los diagnósticos médicos. Y en ese caso, Fernando Lugo debilita la fuerza política de su movimiento, el Frente Guazú. En este escenario, Fernando Lugo está convaleciente, espero que se recupere. Y dos que están peor que Fernando Lugo, aparentemente desde la perspectiva de la reputación moral. ¿Quién es el líder o quiénes serían los líderes? Esperanza queda, perdón, olvidé a Esperanza, que es también candidata, que podría aprovechar mejor. Estábamos hablando de partidos y un poco de nombres también. ¿Quién es el líder y qué debería hacer ese líder para tocar la fibra moral, histórica, el PA del paraguayo, para ganar las elecciones y no solamente ganar, sino que después poder gobernar y transformar? Porque el objetivo de la política no es, en mi punto de vista, como dijo una vez Pettengill, para que todo siga igual, digo, para que todo siga igual sería bueno que yo sea el candidato, dijo, regálenme la candidatura si pueden. Y hoy le he visto a Celeste Amarilla también pedir a Burr y a otros dentro de la concertación que se les regale nomás ya la candidatura a Efraín Alegri para que se pueda ganar, dice. Entonces, Celeste Amarilla dice, regálenle la candidatura al señor Alegre, así ganamos ya, dice. Y una vez Pettengill dijo, regálenme a mí la candidatura, así gana el Partido Colorado y no perdemos nada, no perdemos la elección, etc. ¿Quién es? Ahora ya no es la pregunta, ¿quién es el que va a ganar? ¿Quién es el que puede cambiar este país? Porque el objetivo de la política es transformar la realidad. No debe ser que esto se mantenga igual. 14% de cobertura de agua y saneamiento, 30% de pobreza, 35% de deuda externa, 38.000 millones de dólares de déficit infraestructural, 11.000 millones de dólares de déficit en la ANDE, que está quebrada. 6.000 millones de dólares en habitación, según el déficit habitacional de la antigua Senaditat, que no está actualizado, etcétera. ¿Quién es el que puede cambiar esta realidad de deuda externa impagable, de inflación que está por encima del 11% en el interanual? ¿Quién es el que puede cambiar ese escenario? Yo agregaría una cuestión que nunca te animás de repetirlo, aunque he intentado en vano que lo coloques en tu agenda. El robo del presupuesto general de gasto de la nación, 1.600 millones de dólares casi según el 2.000 mundial. millones Tengo todo de dólares. memoria, pero ese no olvido. De dólares con una descripción cuasi graciosa del Banco Interamericano y del Banco Mundial. O sea, si dicen esa cantidad, ya te puedes imaginar lo que debe ser todavía en un tamaño superior. O sea, acá es la pregunta, ¿quién se animaría a ponerle el cascabel a ese gato llamado Estado que se roba 2.000 millones de dólares? Se roba la mitad del presupuesto que requiere el país para construir una educación realmente posible, de un sistema de salud que realmente funciona. Y la gente no lo toma con trascendencia, cree que es una cuestión secundaria. Aquí hay que dejar de robar. Este es el tiempo para el honesto, para el capaz, para el que ponga orden dentro de esa estructura mafiosa en que han convertido al Estado todos estos sinvergüenzas y todos estos crook, como dicen los norteamericanos. Yo creo que también la realidad hace emerger en oportunidades históricas liderazgos que no estaban siendo conocidos ni relevados como trascendentes. Los alemanes se dieron cuenta después de la destrucción completa de ese país
que había un alcalde llamado Konrad Adenauer, que podía haber llevado a Alemania a un mejor destino que Hitler, y sin embargo nunca se dieron cuenta de su existencia. Tuvo que ocurrir lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial para que venga a reconstruir por completo ese país. A mí me parece que deben haber muchos líderes que no son los conocidos, los referenciados, los que se encuentran en la palestra, que puedan emerger en situaciones como estas. Y el pueblo en su sabiduría es el que debe reaccionar. Si vemos en el transcurrir de este tiempo muchos que dicen Estados Unidos no se puede meter en esto, ¿quién se cree? Somos soberanos, dejen en paz a nuestros corruptos, nosotros nos encargamos. Si vemos ese tipo de visiones que se repiten y se consolidan, es lógico que vamos a seguir buscando a aquellos crooks que hagan nuestra vida más miserable y cada vez más desgastada en términos de capacidad democrática. Los pueblos suelen tener sabiduría, Víctor Raúl. A veces en circunstancias como estas hacen emerger a mucha gente que no se encontraba en la lista electoral y aparece como alternativa y como opción. Hoy leí un artículo fascinante de cómo terminaron con el gobierno de Sri Lanka, cómo hicieron entre activistas religiosos, activistas sociales, sindicalistas, gente de clase media, terminaron echando al gobierno, y en una imagen que sacudió al mundo, miles de ellos asaltaron el palacio presidencial de esta isla de donde es originario el té negro, el té de Ceilán, que habían popularizado mundialmente los británicos cuando lo tenían como parte de su colonia. Yo creo que los pueblos también deben esperar reacciones cada vez más fuertes de ellos mismos para que esto cambie. No es suficiente esperar de lo institucional. Estados Unidos nos señala y nos dice quiénes son nuestros malevos, nuestros sinvergüenzas, nuestros bandidos. Pero si seguimos creyendo que con ellos estamos cómodos y son funcionales a nosotros, no vamos a cambiar mucho. El Paraguay tiene una titánica tarea. Las cuestiones que describiste, más la cuestión del robo de más de 2.000 millones de dólares del presupuesto nacional cada año, es una cuestión realmente para un titán, para un estadista. Es un trabajo enorme que supera cualquier vanidad o cualquier codicia familiar que se le interponga. Reflexionando sobre el mismo tema, le leo bastante a un editorialista del New York Times que se llama Ross Douthat. Y él dice que el problema de la política o de la economía de un país con anomalías es una cuestión de religión, pero no una cuestión de religión en la perspectiva teológica del término, sino que en la perspectiva de reatar un futuro grandioso que debe ser con relación a una historia, porque solo aquel que puede diseñar una versión positiva de su historia puede construir una visión optimista del futuro. Entonces, vengo a preguntarte, Benjamín, estaba pensando en Efraín, ¿será que será Efraín? ¿O será que será Martín? ¿O será que será Sebastián? ¿O será que será Peña? ¿Quién sería aquel que pueda mostrarnos un futuro grandioso ahora ya, como una hipótesis sobre el futuro? En el modelo Getúlio Vargas o Petróleo Enoso, o en el modelo Eusebio Ayala, vamos a recuperar el Chaco. ¿Quién es ese que puede, o esa, podría ser Esperanza, pudo haber sido la señora González que renunció, la señora Katia? O algunos dicen, ¿por qué no vuelve Blanca como candidata de Marito con Vince? ¿Será que ellos representan integridad, honestidad? Estoy haciendo solamente especulaciones, no precisamente afirmaciones. ¿Quién podría ser el Getúlio Vargas, el Mandela que diga allá vamos? Y que la gente le crea y que la gente le siga. Siguiendo lo que dice Douthat. ¿Cuál es la última realidad? Una vez decías vos que un norteamericano decía, paraguayo. Esa es la última realidad. La otra vez fui al cementerio a mirar la tumba de mis padres y decía, esta es la última realidad. Y aquí hay que votar, porque aquí yo puedo reflexionar sobre cuál es la última realidad y qué es lo que esa última realidad espera de nosotros o exige de nosotros.
Algunos quieren un empleo, quieren ser presidente, vicepresidente. Otros tienen un llamado. Tushangó la diferencia, Benjamín. Entonces te pregunto, ¿quién puede encarnar esa última realidad? Y sería ya la última pregunta. Que pueda responder a Ross Douthat, que dice es una cuestión de religión. Saber cuál es la última realidad. Los paraguayos picó, hablando ya en paraguayo, sabemos cuál es la última realidad. Y entonces, a partir de eso, ¿quién es el Getúlio Vargas? ¿O quién es el Kennedy? ¿O quién es el Mandela? ¿O quién es el Billy Graham? ¿Quién es ese? Todos esos líderes políticos que nombraste y en las realidades que les tocaron ser administradas, tenían un concepto de la visión del destino, no solamente el suyo, sino de sus países. Mandela es un líder ético grandioso para una Sudáfrica abrumada por el apartheid, en donde él emerge como una figura conciliadora entre esos dos factores que durante mucho tiempo terminaron condenándolo a él a 26 años en la isla de Robben como prisionero. También otro líder ético de un tamaño universal es Mahatma Gandhi frente a los ingleses en la lucha por la independencia de la India. Yo creo que los destinos también surgen cuando los pueblos toman como suyo algo. Para que realmente quisieran seguir a Gandhi, los indios tuvieron que creer en la India. Y los que realmente apoyaron a Mandela tuvieron que creer en una Sudáfrica para ellos. Si yo tuviera que seguir el mismo esquema que describiste, del petróleo es nuestro, yo creo que los paraguayos necesitamos decir la democracia es nuestra. No puede ser que la democracia sea simplemente un ritual que se repite cada 5 años en unas elecciones en donde los políticos se sienten orgullosos de haber comprado la voluntad de gran parte de este pueblo pobre que ya sabe que la política no va a resultar en nada y considera absolutamente normal tomarse un 100.000 o 200.000 guaraníes para disfrutar ese día, aunque 5 años después tenga hambre, necesidad e ignorancia. Yo creo que lo que debemos rescatar es la idea de que la democracia tiene que volver a ser un compromiso de cada uno de los paraguayos. La democracia es una niña abandonada que nos pusieron en la puerta de nuestras casas unos militares que habían estado junto a Stroessner durante mucho tiempo. Esa niña abandonada tiene ahora en total 33 años. Ya es una mujer adulta y todavía sigue siendo bitonga. O sea, se sigue comportando como una persona que no adquiere la madurez que se debiera. Nuestra democracia es una democracia bitonga. Y esa es la cuestión que debemos tener que cambiar los paraguayos. Y cuando nos dicen estos tipos siempre ganaron la pelea, nunca nadie pudo contra ellos, viene Estados Unidos y dice Cartes y Velázquez son unos crooks, son unos sinvergüenzas, son unos bandidos, son unos malandros. Nos está diciendo alguien, había sido que es posible acabar con este modelo exitoso de político que nos ha venido hambreando y marginando durante tanto tiempo. Y esta es la gran oportunidad para el pueblo paraguayo. Es el momento de decir, nosotros tenemos que empoderarnos, tenemos que demostrar de que somos capaces de construir algo nuevo y algo distinto. Tenemos que hacer nuestra la democracia. Hasta ahora ha sido de partidos políticos y de figuras y de la plata. Eso tiene que acabar. Esa forma delincuencial de recrear la democracia solo nos ha traído ignorancia y pobreza. Benjamín, ahí te reínen de Ñambo esa y yo por ahí te digo coña de neta, Ñambo guatajan, guate donde era. Me estoy ensayando a hablar en guaraní por las dudas, güey. Te agradezco muchísimo. De lloreñe la guaraní me ahí. De con igual va a aparecer Ñambo esa y yo por ahí te digo coña de moñe. Abrir los ojos a la gente, hacerlos despertar de su realidad. Bueno, te agradezco. De corazón, Benjamín. Este es un momento de la verdad, de confrontaciones cruciales. Y es una honra que Status Report haya hecho un programa excepcional, adicional a los habituales, para evaluar este momento de la verdad. Está escrito, dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Y hay 2 por lo menos líderes paraguayos que en este momento han sido acusados, eso se verá después, de significativamente corruptos. Muchísimas gracias, Benjamín, y muy buenas noches. Gracias a ti, un saludo cordial a tu audiencia. Buenas noches y nos vemos el próximo martes.